Sí, vivo. ¡Viva el Perú! Gracias, hermano, muchísimas gracias, Perú. Compatriotas, sinceramente estoy muy agradecido por esa enorme sintonía que tiene este humilde espacio, Ágora Popular del Perú para el mundo. Gracias a todo peruano en el exterior. Muchísimas gracias, Perú. Que tú te encuentres, hermano, fuera de nuestra frontera. Muchas gracias. Gracias por sintonizarnos todos los días. Gracias por ser parte de su vida. A nosotros solamente nos queda agradecer por esa enorme sintonía, por esa enorme preferencia a este humilde espacio, Ágora Popular del Perú para el mundo. Muy bien, hermanos, vamos a empezar con lo siguiente. Hay 3-4 temas muy interesantes. Nuestra misión, hermano, es ilustrar al pueblo, es informarle especialmente a esos pueblos recónditos, alejados de las grandes ciudades, que nos sintonizan todos los días de los acontecimientos cotidianos en nuestro país. Y hermanos, porque la información a esos pueblos prácticamente no llega, prácticamente pareciera que viven aislados en otro mundo. Por eso, compatriotas, hay que prestar mucha atención a lo que voy a decir. El tema central es lo siguiente. Hace una semana atrás, aproximadamente 20 juristas peruanos, ¿no?, recurrieron ante la Corte Penal Internacional. Después les voy a explicar qué cosa es Corte Penal Internacional, dónde está su origen, para qué se ha creado. 20 juristas peruanos fueron a la Corte Penal Internacional, cuya sede está en Ámsterdam o Países Bajos. ¿Para qué? Para solicitar a esta Corte de que la señora Dina Boluarte sea juzgado en la Corte Penal Internacional. Y hoy en la mañana, la Corte Penal Internacional se ha pronunciado, ha dicho lo siguiente: la señora presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, va a ser juzgado en la Corte Penal Internacional por los hechos sangrientos acaecidos en los Andes, donde se le imputan más de 80 muertos. ¿Qué le parece, hermano? O sea que un organismo supranacional, un organismo de alcance planetario como la Corte Penal Internacional va a juzgar a la señora Dina Boluarte, sobre los más de 80 muertos en los Andes. Y hermano, acá está, dice: amplían denuncia contra Boluarte ante la Corte Penal Internacional, y la Corte hoy se ha pronunciado en la mañana, ha dicho de que Dina Boluarte será juzgado en la Corte Penal Internacional. Hoy vamos a aprender, hermano, qué es la Corte Penal Internacional, dónde están sus orígenes, qué situaciones juzga la Corte Penal Internacional. Hoy lo vamos a conocer, hermano. Es muy bueno que presten atención, porque de estos temas hablo esporádicamente cuando hay noticias sobre ello. Un fuerte abrazo, hermano, a toda la gente que recién se está reincorporando a las redes sociales. Muchísimas gracias a los seguidores de Augusto de Congas. Una cosa, hermano, Augusto de Congas tiene un canal en YouTube. Estoy con un polo rojo. En 3 años tengo 120 suscriptores. Los piratas tienen más. 120 en 3 años. Suscríbanse, hermano, ya. Augusto de Congas, polito rojo, estoy ahí en YouTube. Gracias. ¡Viva el Perú! Gracias, hermano, muchísimas gracias. Vamos a empezar con lo siguiente, hermano. Mira, el que habla, no me cae bien este señor. ¿Quién es? Raúl Gorriti. Raúl Gorriti se llama, ¿no? Ya. Este señor tiene una ONG. ¿Qué es una ONG? Organización no gubernamental. Esta ONG de este señor se llama IDL Reporteros, o Instituto de Defensa Legal. Este señor Rafael Gorriti, dueño de IDL Reporteros, por años
ha recibido muchísimo dinero de George Soros. ¿Sabe qué es George Soros, no? Por años ha recibido dinero de George Soros. No simpatizo con este señor, pero lo que este señor se ha manifestado acá dice lo siguiente: nos gobierna una costra que representa el 3% en el Perú. ¿Eso es cierto, no, hermano? ¿Cuánto de representación del Congreso? 1 o 2%. El Poder Ejecutivo está el 3, 4%. Eso es cierto lo que dice este señor, porque el Congreso tiene una completa desaprobación. El Poder Ejecutivo, hermano, llega a 1, 2, máximo 3%. Hermanos, páselo al señor, por favor, ¿ya? Un poquito más allá, por favor, pues, hermanos. Chocheritas. No sé. Pásalo, hermano. Amigo, un poquito más allá, por favor. Te apuesto que debate conmigo no puedo. Lo dejo ahí como basura, lo dejo, hermano. Es la verdad. Ahí hablan, ahí. Pero no son capaces, carajo, de debatir. Pónganse un poquito más allá. Soy malcriado, soy recontra malcriado. ¡Viva el Perú! Muy bien, hermano. Entonces el señor dice la verdad. Nos gobierna una costra que representa solamente el 3%. O sea que de cada 100 peruanos solamente 3 aprueban, tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso de la República. O sea que, hermanos, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República tienen legitimidad, sí tienen legitimidad, pero no tienen, perdón, tienen legalidad, sí, pero no tienen legitimidad, porque la legitimidad lo da el soberano, o le da el soberano. ¿Está claro? Muy bien. Aquí viene, mira, ¿sabes cómo se llama el ministro de Interior? Juan José Santibáñez. Juan José Santibáñez hace unos días atrás alababa a la Policía Nacional, decía de que está cumpliendo su rol como manda la Constitución Política del Perú. Hemos capturado bandas por doquier y estaba muy contento, lo manifestó él. Ahora, ¿qué dice? No, la Policía Nacional tiene que ser reorganizada. Escuchen, señores policías, esto es su ministro, acá está. Dice, Santibáñez ahora propone declarar a la Policía Nacional en emergencia. O sea que el ministro del Interior no va a declarar en emergencia a la Policía Nacional. ¿Y por qué dice? Porque no cumple su rol. Señor Juan José Santibáñez, a quien debe declarar en estado de, ¿cómo podría llamarlo?, de orate, de demente, es a usted. A usted, por su ineptitud, por su incapacidad, por su inercia. ¿Y sabe por qué usted es un inerte en ese campo? Porque usted está más preocupado en proteger a la ama o a la mucama de los grupos de poder, que es la señora Dina Boluarte. Y usted, señor Juan José Santibáñez, está inmerso en muchos actos delictivos que favoreció a organizaciones criminales y a propios criminales. Lógicamente que en estos tiempos a usted no lo van a juzgar, pero en un gobierno nacionalista usted se va a sentar en el banquillo de los acusados, porque usted es uno de los responsables por la fuga de Vladimir Cerrón, porque usted es uno de los responsables por la fuga del hermano de la señora Dina Boluarte, Nicanor Boluarte. No lo quiere capturar, eso es la verdad, no lo quiere capturar. Eso es usted. Y cuando usted dice vamos a declarar en estado de emergencia a la Policía Nacional del Perú, usted tiene que largarse, porque usted no sirve. Usted no es apto para dirigir ese ministerio, porque usted es un corrupto, por eso a usted no le toman en cuenta. Señor José Santibáñez, ministro del Interior, usted es la que se tiene que largar. Cuando la policía, carajo, tiene un buen comando, la policía actúa bien, pero cuando su ministro es un corrupto, un inepto, un incapaz, uno que está preocupado más en salvar a su ama
entonces, ¿qué hace? Descuida la cartera para el que fue designado ministro. Ya sabe, señor Juan José Santibáñez, hoy usted se podrá librar de todos los actos delincuenciales que está inmerso, pero en un gobierno nacionalista no va a librarse tan fácilmente. Eso se lo tengo jurada, señor Juan José Santibáñez, yo, Augusto de Congas. ¡Viva el Perú! Muy bien, hermanos. ¿Saben qué, compatriotas? Vamos a hablar sobre lo que se ha manifestado la Corte Penal Internacional, donde ha dicho hoy en la mañana que ellos van a juzgar a la señora Dina Boluarte y seguramente acabará en una sentencia por el genocidio andino, donde la responsable directa, porque ella ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas, que causó la muerte de más de 80 hermanos altoandinos, entonces la Corte ha dicho, será juzgado en un fuero supranacional o en un fuero de alcance planetario, que es la Corte Penal Internacional. Muy bien. Agarre este hijo. El que habla, hermanos, el que habla no es jactancia, pero no necesito mayor información para ponerles en autos de que qué cosa es la Corte Penal Internacional y por qué va a juzgar a la señora Dina Boluarte por los hechos sangrientos acaecidos en los Andes, en la protesta de nuestros hermanos altoandinos, donde me incluyo yo. Muy bien. ¿Qué es la Corte Penal Internacional? Es un organismo de alcance planetario. Su sede está en los Países Bajos, antes Holanda, hoy Ámsterdam. Ahí, en los Países Bajos, está la sede de la Corte Penal Internacional. ¿Cuántos magistrados conforman la Corte Penal Internacional? 18 magistrados. 18 magistrados que son elegidos para cumplir su función durante 9 años. ¿Quiénes lo eligen? ¿Quiénes eligen a los magistrados de la Corte Penal Internacional? Los países miembros de la fundación de la Corte Penal Internacional. Entre ellos está el Perú. ¿Está claro ahí? Otro. La Corte Penal Internacional no tiene nada que ver con la Organización de las Naciones Unidas. No es parte de la Organización de las Naciones Unidas. Es un ente autónomo. ¿Hasta ahí está claro, hermanos? Muy bien. Ahora, ¿qué casos ve? Ay, chocherita. Hermano. Oye, hermano, por favor, un poquito más allá, por favor, hermano. Estos son así, por eso lo dicen, ¿ve cómo se llama? Por eso lo llaman chacoteros, ¿ve? Porque son así. Más allá, hoy. Oye, un poco más allá, pues, hermano. Un poquito más allá. Eso es lo que siempre dicen, hermano. Por eso lo llaman chacoteros, porque hablan estupideces ahí, hermano. ¿Ah? ¡Viva el Perú! ¿Por qué no se van al otro lado? Esos están 50 años ahí. 50 años haciendo chacota. 50 años, carajo, se quedan sin pantalón, sin zapato, ahí están. ¿Qué diablos hacen? ¿Qué diablos hacen? Nada. Pero ahí están. ¡Más allá! ¡Viva el Perú! Disculpa, hermano, tenemos que ser así, hermano, porque hay gente acá, hermano, son irrecuperables. Están 30, 40, 50 años en esta plaza haciendo lo mismo, chacota. Nunca se han dedicado, carajo, de instruir al pueblo, nunca. Qué triste, hermano.
¡Viva el Perú! Muy bien. Estamos explicando la Corte Penal Internacional. Mucha gente, no hay que confundir. Corte Penal Internacional es diferente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Son organismos muy diferentes. Vuelvo a repetir, ¿qué cosa juzga la Corte Penal Internacional? Juzga tres cosas: crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad. Crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad es lo que juzga la Corte Penal Internacional. ¿Cuándo se crea la Corte Penal Internacional? El 17 de julio del año 1988. ¿Dónde se crea? En Roma, Italia, en el famoso Estatuto de Roma. ¿Qué es el Estatuto de Roma? Es el organismo que funda la Corte Penal Internacional. ¿Está claro? Muy bien. Pero la Corte Penal Internacional se crea en base a un antecedente histórico. En los famosos juicios de Nuremberg. En los famosos juicios de Nuremberg, ¿a quiénes se juzgó ahí? Un ratito, hermano, que pasa nuestro hermano bomberos. Claro, estas horas siempre hay incendio en estas horas, siempre. Así es, hermano. Ahora va a doblar a la derecha. Allá. Compatriotas, estamos desarrollando el tema de que la señora Dina Boluarte va a ser juzgado por los crímenes en los Andes en la Corte Penal Internacional, cuya sede queda en los Países Bajos. ¿Por qué lo llaman Países Bajos? Es hermoso conocer. ¿Por qué lo llaman Países Bajos? Ven para acá, ven acá. Un aplauso para el caballero. Así, el que tiene argumentos, carajo, levante su mano y dice: yo, no comandante, el señor cobarde, le invitaron para que dé acá su versión y se va. ¿Por qué lo llaman Países Bajos? Porque está por debajo del nivel del mar. Un aplauso para el caballero. Por eso, porque su ubicación está por debajo del nivel, por eso lo llaman los Países Bajos. Ámsterdam antes era Holanda, ¿recuerdan? La naranja mecánica con Johan Cruyff, ¿te acuerdan o no? Ustedes son mocosos, pero no saben, pues, hermano. Claro, ¿o no? Argentina 86, ¿recuerdan? Cuando Perú jugó con Holanda y empataron. ¿Quién metió el gol de Perú? Norte-Sur. Cachito Ramírez. ¡Viva Perú! Gracias, hermano, muchísimas gracias. Mira, vuelvo a repetir, ¿qué cosa juzga la Corte Penal Internacional? Qué hermoso sería este Perú si hubiera profesores, carajo, que te narren la historia. Si no, lo voy a repetir una vez más. El docente en nuestro país es docente por necesidad, no por vocación. Levante la mano a los docentes, levante la mano. ¿Qué vas a levantar, pues, hijo? ¿Qué vas a levantar? Por eso siempre digo acá, la historia no debe ser hablada, porque la historia es un poema, la historia es una poesía, la historia es un canto. Por eso aparecen los famosos cantares de gesta. ¿Ya? Muy bien. Vuelvo a repetir por enésima vez. ¿Qué casos juzga la Corte Penal Internacional? Crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la Corte Internacional de Justicia de La Haya? La Corte Penal ve casos de personas, individualiza la responsabilidad de la persona. Eso ve la Corte, ve casos personales que estén involucrados en actos que han violentado los derechos humanos. En cualquier parte del mundo puede actuar. ¿Y qué es la Corte Internacional de Justicia de La Haya? Ve casos que involucra a países, no casos personales, casos que involucra a países, especialmente cuando hay problemas limítrofes entre países. Eso ve la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que sí pertenece a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, ¿en qué hecho histórico se basa
para la fundación de la Corte Penal Internacional en los famosos juicios de Nuremberg. Ahí me quedé. ¿A qué se llaman los juicios de Nuremberg? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el 2 de septiembre del año 1945, después de haber durado 6 años un día, entonces los vencedores de la Segunda Guerra Mundial dijeron: tenemos que juzgar a los jerarcas nazis por crímenes de guerra. Y se crea un tribunal militar internacional, ¿no?, que se denominó los famosos juicios de Nuremberg. Cuando se desarrollan los juicios de Nuremberg, desde el 20 de noviembre del año 1945 al 1 de octubre del año 1946. En esos famosos juicios de Nuremberg se juzgó a más de 620 personas, pero los medios de prensa se focalizaron solamente en los 22 jerarcas nazis. ¿Qué había pasado? Los jerarcas nazis, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, cuando Rusia toma Berlín el 2 de mayo de 1945, muchos jerarcas nazis optaron por 3 cosas. 3 cosas optaron. 1, enfrentar a los juicios de Nuremberg, donde iban a ser pin, 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 ¿recuerdan, no? Ya. O escaparse, o el suicidio. Solamente tenían 3 oportunidades: escapar de Alemania, enfrentar los juicios de Nuremberg o el suicidio. Tuvimos dos casos emblemáticos. Te voy a explicar la fuga de 2 jerarcas nazis. Klaus Barbie llegó al Perú, ¿o no? Donde vivía en Chaclacayo. ¿Vecino de quién era? De Luis Banchero Rossi. Pero lo capturan en Bolivia. Este señor estuvo involucrado en la muerte de este gran partisano francés. No recuerdo su nombre. Klaus Barbie se escapó. Otro que lo capturaron en Argentina. ¿Cómo se llamaba? Adolf Eichmann. ¿Recuerdan? La historia es hermosa. A lo capturaron, lo llevaron a Israel. Ahí lo ejecutaron. Muchos se suicidaron. Pero los juicios de Nuremberg condenó a muerte a la gran mayoría de ellos. De este hecho histórico nace la Corte Penal Internacional, de los famosos juicios de Nuremberg. ¿Y hermanos? Muy bien. Ahora, vamos al tema central. Vuelvo a repetir, hace 20 días atrás, 20 juristas peruanos, defensores de los derechos humanos, que prácticamente conocen todos los hechos luctuosos, sucesos en los Andes, donde hubo más de 80 muertos, que involucra directamente a la señora Dina Boluarte y a sus ministros, ¿no? Estos señores tuvieron un espacio en la Corte Penal Internacional, donde pidieron de que la Corte Penal juzgue a esta señora, porque en el Perú no hay justicia, porque no hay un solo investigado, menos un sentenciado. Entonces la Corte Penal lo analizó por 10 o 15 días, y hoy en la mañana ha determinado lo siguiente: la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra será juzgado por la Corte Penal Internacional, que le involucra por más de 80 muertos en los Andes. ¡Viva Perú! Hermano, ahí no va a haber chepa, no hay que yo te compro, no. Esos jueces, ¿cuántos magistrados integran la Corte Penal Internacional? Dije, ¿cuántos? 18. 18 que son nombrados para ejercer su función por 9 años. ¿Y quiénes lo nombran? Los países miembros firmantes de la Corte Penal Internacional. Entonces, hermanos altoandinos, hermanos de Puno, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Junín, va a haber justicia. Va a haber justicia, no en el Perú, sino se ha puesto en manos de un ente justiciero internacional. Esto ya está, ¿no?, en los archivos de la Corte Penal Internacional, que ha decidido por mayoría que ellos van a investigar, juzgar y sentenciar a la señora Dina Boluarte por los crímenes sucedidos en los Andes.
¿Eso está bien o está mal? Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que cuando el 28 de julio del año 2026, cuando termina su periodo de la señora Dina Boluarte, ella ni siquiera va a poder salir del país. Me imagino que hasta ese momento, o a partir de ese momento, la Corte Penal Internacional va a emitir una alerta roja internacional pidiendo la captura, conducción de la señora Dina Boluarte ante la sede de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, Ámsterdam, Países Bajos, antes Holanda. O sea que va a haber justicia, ¿no, hermano? Va a haber justicia. Ahí la señora Dina Boluarte no va a decir que los responsables son ellos mismos, que se mataron entre ellos. Allí no va a decir que fueron los ponchos rojos. Allí no va a decir que se mataron con balas dundún. Allí no va a decir que la gente quería hacer esto. No. Todo está documentado. ¿Sabes qué va a pasar ahí? Va a decir lo siguiente, los jueces van a decir, a ver, ¿por qué intervino las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la protesta? Tráigame tu Constitución Política del Perú. ¿Lo va a hacer? ¿Qué va a decir la señora Dina Boluarte? No, como veía que había desbande, entonces yo ordené que se declare el estado de emergencia mediante un decreto supremo. Y cuando se declare el estado de emergencia, entonces automáticamente se autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para tratar de controlar los disturbios. Pero aquí hubo un exceso brutal, porque se usó armamento de alto poder destructivo y se disparó contra una población que se manifestaba por un poco de libertad, por un poco de democracia. Consecuencia, más de 80 muertos. Una cosa, mis compatriotas, la señora Dina Boluarte constantemente era informado de los acontecimientos en los Andes. Constantemente se le decía, señora, hay 5 muertos, señora, ya van 17, señora, ya van 20, señora, van 30. En ese lapsus de que la señora recibía la información de las muertes que se sucedían en los Andes, ella podría tranquilamente haber dicho, paren la matanza, ¿o no? ¿Y quién ha manifestado todo esto? El presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en su momento. ¿Cómo se llamaba? Ese, pero no recuerdo su nombre. ¿Cómo? Gómez de la Torre. Gracias, hermano. El presidente del Comando Conjunto de la Fuerza, el general de división Gómez de la Torre, cada 10, 20 o 2 horas le informaba a la presidenta de las operaciones militares que había en los Andes. Y en cada informe le decía, señora Dina, hay 10 muertos, van 15, y los medios de comunicación, ¿recuerdan que informaban? Ya van 17 muertos, ya van 22 muertos. En ese momento la señora Dina Boluarte, no, como tiene la capacidad, tenía sobradamente para parar la matanza, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque tuvo un asesor en la sombra. ¿Cómo se llamaba? Ernesto, por si acaso, Ernesto Blume, estás incluido ahí. Miserable, demente, senil. Estás incluido ahí. Y si no estás, te van a delatar. Este señor declaró públicamente hace un mes atrás, él dijo, como veía a la señora Dina Boluarte muy pasiva, yo le dije que sea más dura en la represión, que se use armamento para reprimir. ¿Está grabado o no? Este demente senil, ¿por qué no te dedicas a cuidar a tus nietos, demente senil? Usted, señor Ernesto Blume, usted era uno de los asesores en la sombra y usted con su propia boca dijo que usted
le dijo a la señora Dina Boluarte para ser más brutal en la represión y para utilizar las armas para disparar contra la población. Eso está grabado. Todo el mundo lo sabe, ¿o no? Entonces la señora Dina Boluarte ni siquiera movió un dedo para parar la matanza. Al contrario, ¿qué dijo? Restablezcan a como dé lugar la paz. 80 muertos y nunca se restableció la paz. Entonces, como estamos viendo alguna etapa de dictadura, anarquía, ¿qué cosa es un gobierno anárquico? Un gobierno anárquico es cuando ellos se preocupan en hacer leyes para favorecerse a sí mismos o favorecer a sus organizaciones criminales. ¿Y qué es dictadura? Donde no impera la ley, impera la ley de más fuerte, la ley del dictador, del poderoso. Por eso, carajo, usaron sus armas a discreción contra personas que protestaban por un poco de pan, un poco de libertad. ¿Y por qué la Corte Penal Internacional ha decidido juzgar a la señora Dina Boluarte? Porque se ha dado cuenta, según lo que le han informado los más de 20 juristas, de que hasta este momento, pese a haber pasado 2 años, no hay un solo proceso, no hay uno solo que esté juzgado, menos sentenciado. O sea que quieren hacer pasarlo al olvido. Es por eso que la Corte ha dicho, entonces, nosotros vamos a juzgar a la señora Dina Boluarte por los delitos de lesa humanidad, violación de los derechos humanos, con la consecuente triste y fatal noticia de más de 80 muertos. Entonces, hermano, para esas familias que nunca pensaron que iba a haber justicia, va a haber justicia. Va a tardar, pero va a haber justicia. La responsable y los que, ahí dice el informe, la señora Dina Boluarte será juzgada en la Corte Penal Internacional y los que resulten responsables de este crimen de lesa humanidad. ¿Quiénes están ahí? Alberto Otárola. ¿Por qué Alberto Otárola? Porque ese señor era el ministro de Defensa, el ministro del Interior, creo que era el señor Romero. Ah, ajá. Después va a estar también, ¿cómo se llama este señor que dije? Gómez de la Torre. Él era el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, encargado de dirigir las operaciones militares en los Andes, cuya consecuencia fatal, más de 80 muertos. Entonces, hermanos compatriotas, de todas maneras va a haber justicia, va a haber justicia. Y cuando esta señora deje el poder el 28 de julio del año 2026, me imagino que para esa época, vuelvo a repetir por enésima vez, ya va a haber una orden de captura internacional. Lo van a llevar allá, allá lo van a juzgar, no acá. Ya sabes, señora Dina Boluarte, ni tus lágrimas de farsante, de cocodrilo que derramaste en Apurímac, ni eso te va a salvar. ¿Sabes por qué lloraste? Ni siquiera la lágrima se te cayó. ¿Sabes por qué lloraste? Porque los intelectuales te dijeron, la única forma de causar compasión o pena al pueblo peruano es que llores o intentes llorar. Para que puedas llorar en público, tienes que estudiar, ¿cómo se llama esto? El arte dramático. Estudia el arte dramático y vas a llorar de la nada. Nadie te ha creído tus lágrimas, por si acaso. Que yo andaba sin zapato, que no tenía posta médica, y tu pueblo, carajo, tiene posta médica. ¿Cuántos pueblos no tienen posta médica? ¿Cuántos pueblos no tienen colegio, carreteras, puentes, agua? Y dice, hace 30 años lloraba, sigue igual tu pueblo. ¿En qué ha mejorado? Por eso, hermanos, va a haber justicia para los hermanos caídos en los Andes. De eso no queda la menor duda. ¡Viva el Perú! Gracias, muchísimas gracias, Perú.